Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a estos martes con organizaciones de la sociedad civil. Como ustedes lo han notado, aquellos que nos siguen cada martes han observado que hemos trabajado con grupos empresariales especialistas en diferentes temas. Hemos también trabajado con conversatorios, con maestros también, que ha sido muy destacada la participación de ellos abordando diferentes estrategias. Hemos trabajado también entrevistas con diferentes investigadores. Hemos hecho diferentes planteamientos con el propósito de llevarles a ustedes novedades, que este espacio se vuelva también un espacio divertido, ameno y de profunda capacitación, donde ustedes se lleven 1, 2, 3 ideas, donde puedan ustedes preguntarle a los expertos que nos acompañan, donde ustedes puedan ir sumando algunas ideas que enriquezcan su trabajo. Y este semestre lo hemos dedicado, lo queremos destinar a conversar con organizaciones que tienen una larga tradición de acompañamiento a los maestros y que desde ahí producen materiales, producen capacitaciones, producen ideas para ustedes. Y este mes, como lo anunciamos desde el martes pasado, vamos a conversar con organizaciones que han dedicado enormes esfuerzos a trabajar sobre el tema de la lectura. La semana pasada, y ustedes lo pueden recuperar en los videos que nosotros publicamos en nuestra página, estuvo con nosotros Grupo IBI México, donde pudimos analizar la importancia del tutor, del mediador de la lectura. Nos dieron algunas recomendaciones de cómo hacer una lectura, cómo acompañar a los niños. Y en esta ocasión, Grupo Loga y Editorial SM, la Fundación SM, les damos la más cordial bienvenida. Y para trabajar con nosotros, para estar con nosotros, está la maestra Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla. Pero déjenme decirles que ella trabaja en Editorial SM, ella dirige los destinos de la fundación y desde ahí va ella a platicar todo lo que han venido descubriendo con el tema de la lectura de comprensión.
Pero maestros, además, nuestra recomendación es que ustedes se acerquen a las asociaciones, a las fundaciones, a las organizaciones, les escriban, les pregunten, visiten sus páginas, acudan a sus eventos, porque me parece que la mejor estrategia que puede organizar una escuela, los directores con sus maestros, es invitarlos a sus juntas, a sus sesiones con padres de familia, a sus reuniones de consejo técnico, armar un plan de mejora que ustedes mismos pueden ir diseñando. Y qué mejor para el tema de la lectura que Editorial SM, como un proyecto cultural educativo con 2 áreas de actuación permanentes, nos acompañe. La labor de editorial de la empresa SM está dedicada a la elaboración de contenidos y servicios educativos, literatura infantil y juvenil, y la labor social de Fundación SM, que destina los beneficios a Grupo Editorial a mejorar la calidad de la educación y hacer llegar la docencia y la cultura a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Desde sus inicios, así se describen ellos mismos, han tenido claro que trabajar haciendo aportaciones significativas a la educación y a la cultura es lograr el desarrollo integral de las personas y la transformación de la sociedad. En la actualidad, SM editorial iberoamericano, con un claro liderazgo en sus ámbitos de actuación, y su proyecto se va afianzando cada vez más en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Ecuador. Y como líder de este proyecto, pues ¿quién más? Está la maestra Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, a la cual de veras agradezco profundamente que nos acompañe el día de hoy. Ella es licenciada en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en planeación y formulación de política educativa por el Instituto Internacional de Planificación Educativa IIPE Argentina. Colaboró durante 10 años en la Secretaría de Educación Pública. Esto lo hizo entre 1998 y 2008, lo que le da a ella una visión de qué pasa en el país, en donde ocupó cargos como asesora del subsecretario de Educación Básica con Lorenzo Gómez Morín Fuentes y coordinadora de vinculación académica de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa. Creó y coordinó la revista Educare Nueva Época. Fue tutora a distancia del Diplomado Superior en Gestión Pedagógica e Institucional de la Flaxo. Ha tenido experiencia en las áreas de periodismo e investigación, y desde 2008 a la fecha forma parte del equipo de Grupo SM a cargo de publicaciones y servicios para profesores y soluciones educativas digitales en esta misma empresa. Y actualmente es directora de la Fundación SM México. Ceci, yo te dejo con este público. Tenemos 71 participantes. Me parece que todos percibimos la trabajo, la gran labor que realiza la Fundación SM. Incluso, maestros, yo siempre lo he dicho, el acervo de literatura infantil, de muchos de los libros que utilizamos como apoyo de esta casa editorial, tienen detrás investigación y un profundo seguimiento que me parece que los ubica a la cabeza de grandes materiales. ¿Y qué hablar del tema de comprensión lectora y de promoción del gusto por la lectura? Y para ello, Ceci, yo te dejo los micrófonos. Bienvenida y bienvenidos, maestros.
Pati, muchísimas gracias por esta invitación. Te mando un abrazo muy, muy cariñoso a ti y a todo el público que nos acompaña esta tarde, esta noche. La verdad es que es un placer para mí estar en este espacio y bueno, te lo dije antes de arrancar y extiendo mi felicitación y mi admiración por este trabajo que desarrollas tú junto con a la cabeza de Grupo Loga para crear estos espacios para los maestros y para crear estos vínculos y esta posibilidad de conexión y permitirles también a ellos y a nosotros enriquecer el trabajo que hacemos en el mundo educativo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a partir de esta invitación que me haces de hablar del tema de la comprensión lectora, los retos y de cómo desde la Fundación SM trabajamos y aportamos al mundo de la educación y cómo trabajamos con los maestros, yo he preparado una presentación que les voy a compartir ahora. Por favor, díganme si la ven. ¿La ven ahora? ¿Ven? Ya está, ¿verdad? Ya está Sí, ahora, ya nada más hay que listo. ampliarla, Ceci. Ahora la ven. Perfecto. Bueno, se ha titulado Tipos de lectura para favorecer la comprensión y los tipos de lectura para favorecer la recreación literaria. Yo antes ya tú hablaste, me hiciste el gran favor de introducir a la fundación, de introducir también un poco de mi semblanza. Yo no quiero reiterar mucho, simplemente sí quiero pues poner el énfasis en que este grupo SM al que haces referencia, que tiene una muy larga trayectoria en el mundo de la educación y de la cultura, más de 85 años en el mundo educativo, pues tiene esta característica que el grupo de creadores que fueron religiosos marianistas decidieron crear la fundación como una institución cultural de carácter benéfico justo para favorecer a los más desprotegidos. Y es desde 1977 que estamos presentes en el mundo iberoamericano haciendo distintos proyectos culturales y educativos. Hablabas de 10 países, aquí están estos 10 países: Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, República Dominicana, Brasil, España, Puerto Rico y Ecuador. Y en México, aunque la Fundación SM tiene mucho tiempo haciendo libros educativos y de literatura infantil y juvenil, la Fundación SM empieza activamente ya desde 2007 a realizar proyectos de intervención directa en poblaciones de los distintos estados de nuestro país. Quiero compartir con ustedes este breve video, es muy breve, y a partir de ahí empezaré a hablarles un poco de lo que hacemos en México. ¿Se escucha? Somos una institución educativa sin... ¿Sí se escucha el audio? Sí. Sí se escucha. Perfecto. ánimo de Sí, lucro, se escucha bien. que considera la educación como la pieza clave para toda transformación personal y social. Desarrollamos proyectos educativos y culturales en 10 países de Iberoamérica en los que acompañamos a docentes, equipos directivos, educadores, jóvenes de centros escolares y entidades vinculadas a la educación. Trabajamos por un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible a través de proyectos que fomentan el bien común. Cada año superamos los 3 millones de beneficiarios en programas de fomento de la lectura y la escritura. Realizamos programas de capacitación docente para más de 300,000 profesionales y programas socioeducativos para más de 100,000 niñas, niños y jóvenes. Todas nuestras iniciativas se orientan a la equidad educativa como principio fundamental. Queremos garantizar los aprendizajes imprescindibles para que ninguna niña ni ningún niño se quede atrás y sean ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, con una visión amplia, conscientes de su fragilidad y competentes para abordar los retos globales desde la ética del cuidado. Fundación SM. Más de 45 años dedicados a educar en el bien común para un mundo mejor. Bien, pues la educación y la cultura son los dos pilares que mueven la labor de la Fundación SM y que nos impulsan a
pues hacer el bien común a partir de la educación y la cultura. Este año y el año pasado estamos trabajando muy fuertemente en 3 retos estratégicos. Uno de ellos es el fomento de la lectura y la escritura, otro es la promoción de la equidad en la educación y un tercero que es la educación para la ciudadanía global. Aquí, en cada uno de estos retos tenemos distintos proyectos y el trabajo que hacemos está atravesado por distintas líneas. Hacemos formación docente, hacemos investigación, distintas investigaciones que divulgamos a través de páginas web y publicaciones. Tenemos distintos premios que promueven y atraviesan estos 3 retos estratégicos y tenemos proyectos socioeducativos que benefician a los sectores más vulnerables. En lo que hoy nos ocupa, que es hablar sobre lectura y escritura, quiero contarles que sí tenemos muchos proyectos, tenemos encuentros de promotores de lectura y trabajamos con mediadores, esto es en alianza con distintas ferias de libro locales, tenemos seminarios para creadores de literatura infantil y juvenil porque nos interesa mucho también trabajar con maestros, con mediadores, pero también asegurar que que tengamos contenidos de calidad. Y por ello, trabajamos en la profesionalización de los escritores y desarrollamos distintos premios, tanto literarios como de ilustración. Tenemos el premio de literatura El Barco de Vapor, que que premia cada año la mejor obra para niños, y Gran Angular, que premia cada año la mejor obra para jóvenes. Pero también tenemos el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, que este premio reconoce la carrera de los mejores escritores de Iberoamérica ya desde hace 17 años, y tenemos un premio de ilustración. Y también en la línea de equidad tenemos proyectos, por ejemplo, Leer para Encontrarnos, que es distintas poblaciones migrantes, niños en situación de calle y mujeres violentadas. Tenemos otro proyecto que se llama Escribir como Lectores y en este es en el que voy a profundizar un poco más en la charla de hoy. Y tenemos otros proyectos más, por ejemplo, la Biblioteca de Narrativas, en donde damos voz a personas que tienen cosas que contarnos sobre temáticas específicas, como es el tema de la migración y también el tema de la educación inclusiva. Hice esta selección de proyectos simplemente para mencionárselos y ahora voy a contarles un poquito más de nuestra mirada del tema de la lectura y de la escritura y cómo desde uno de nuestros proyectos lo estamos abordando para darles simplemente pues una buena práctica que nos ha funcionado y que estamos impulsando desde la Fundación SM. También hacemos donaciones de libros para bibliotecas y esto lo hacemos en esta línea de trabajo con poblaciones que más lo necesitan. Bueno, pues antes de empezar, me gustaría poner un poco en contexto sobre cómo es que estamos nosotros desde la Fundación SM viendo el tema de la lectura y la escritura y los retos que debemos de enfrentar. Creo que todos estamos muy conscientes de que este siglo nos ha puesto retos al exigir a nuestros ciudadanos nuevas habilidades que nos permitan movernos con cierta asertividad en un mundo complejo, en un mundo que cambia constantemente y en el que el acceso a la información pues nos plantea retos distintos y el desarrollo de distintas habilidades. La capacidad de filtrar información, de cuestionar textos, de posicionarnos ante los distintos textos con una mirada crítica se ha vuelto algo indispensable. Las pruebas nacionales nos muestran, e internacionales, que las niñas, niños y jóvenes, no solo en México, sino también en Latinoamérica y en muchos otros países del mundo, no están adquiriendo las competencias necesarias para enfrentar de manera eficaz los retos que nos depara el presente y más aún lo que nos depara el futuro. Pues aquí tenemos las pruebas de PISA, por ejemplo, que nos dicen que el 42% de los estudiantes de México se encuentran por debajo del nivel 2 en lectura y solo 1.3 de los estudiantes alcanzan el nivel de excelencia. Y en el contexto de pandemia esto se vuelve mucho más complejo, pues todos sabemos que debido al cierre de las escuelas, el ritmo de aprendizaje de nuestras niñas, de nuestros niños, se ha desacelerado y tenemos un rezago educativo muy lamentable.
Muchos pequeños que estaban en el difícil proceso de aprender a leer, a aprender a escribir, han tenido que enfrentar todo un ciclo escolar, más de un ciclo escolar, tratando de entender a distancia cómo hacerlo, cómo aprender a leer y escribir, con el acompañamiento de padres que tal vez no tuvieron la oportunidad de estar con ellos o simplemente no tenían idea de cómo enseñarles algo tan complejo. Un niño o una niña que entró a segundo o a tercero de primaria sin tener estas herramientas del dominio alfabético que se necesitan para enfrentar otro tipo de textos, pues se va a ir quedando con un rezago que va a ser finalmente catastrófico para la vida de su persona y su futuro incluso laboral. Este es el escenario que tenemos que enfrentar y tenemos que reconocer la importancia que tiene que las niñas y los niños y los jóvenes dominen la lectura y la escritura, pues son estas dos las competencias habilitantes que finalmente les van a abrir las puertas para enfrentar esos retos en este mundo que les depara. La construcción de lectores no es un acto de magia y eso lo tenemos muy claro en la Fundación y en SM. Se requiere de un esfuerzo persistente, prolongado por parte de los maestros, de los bibliotecarios, de los funcionarios, de los directores y de las instituciones. Aquí hay todo un ecosistema en donde necesitamos mediadores, necesitamos contenidos de calidad, necesitamos espacios propicios para que se dé el acto de la lectura y de la escritura, necesitamos metodologías y necesitamos políticas, y esto lo hace mucho, mucho más complejo. María Emilia Ferreiro decía que la alfabetización no es un lujo, es una obligación, es un derecho. Y aquí, para aprender a leer y escribir, no solo requerimos del conocimiento del sonido de las letras, como desafortunadamente pues en muchas escuelas se plantea, sino que tiene que ver con un conjunto de actividades culturales que están vinculadas con la producción y la interpretación de los textos. Las escuelas necesitan preparar a sus alumnos para entonces insertarse en un mundo de la cultura escrita y para usar el lenguaje dentro y fuera de la escuela en muy distintos contextos. Aquí me estoy refiriendo a que tenemos que pasar de una sociedad alfabetizada que sabe descifrar el código escrito a una sociedad que tenga el acceso a los beneficios de pertenecer a este mundo letrado. Y esto significa, pues, ir mucho más allá de la lectura cotidiana, de la lectura de los letreros, de la lectura de los mensajes, lo que nos permite comunicarnos a través de las redes sociales. Significa pertenecer a este mundo de la cultura escrita y tener acceso a lecturas mucho más complejas, a lecturas mucho más estructuradas, con una riqueza amplia en contenidos. Aquí voy a tomar una definición de unas muy queridas colegas del Centro Educativo Narciso Bassols, con el que trabajamos un proyecto que más adelante les voy a compartir, en donde ellas definen el acto de leer. Ahí está. Definen el acto de leer como una transición personal entre el lector y el escritor a través de su texto, lo cual provoca cambios en ambos. En esta interacción se pone en juego pues la propia experiencia de la persona que está leyendo, los conocimientos que cada uno tiene, las habilidades que hemos adquirido, lo cual hace que la lectura se convierta en un acto individual, pero también en un acto colectivo. La lectura literaria es una práctica cultural que implica un placer estético, un placer también estético y un reto intelectual y cultural que se construye y que no se da por arte de magia. Y aquí traigo el famoso triángulo amoroso de la escritora Yolanda Reyes, en donde se habla de la importancia del mediador, de ese mediador que es este puente entre el libro y el lector y que lo hace con una intención amorosa, de conducir al lector al encuentro con la palabra, al encuentro con la simbolización. Aquí, bueno, podemos leer con los alumnos, podemos leerles
a los alumnos, y el mediador es esa persona que ayuda a construir el sentido y dar significado al acto de leer y convierte la lectura finalmente en una práctica cultural. Pero también creo que es muy importante, y esto desde la Fundación SM lo trabajamos mucho, que es muy importante no solo hablar de la lectura, tenemos que hablar también de una parte fundamental que es la escritura. Este binomio que deberíamos trabajar siempre como partes de una misma cosa. La lectura y la escritura son las dos patas de la cultura escrita. El proceso de producir textos es, creo, la parte más compleja. Una vez escuché decir a la escritora Rosa Montero algo que me gustó muchísimo y que, bueno, siempre lo traigo, porque nos da una clara idea de la complejidad de la escritura, de una manera muy simple y muy sencilla. Ella dijo en una charla que se empieza a escribir en la cabeza. No se escribe en el papel, no se escribe en una computadora. Primero hay que tener una idea, hay que tener algo que uno quiere contar, una idea que expresar. Después se deben ordenar todas esas ideas y luego se deben plantear y plasmar para finalmente poder concluir con este ciclo de la escritura, revisar, corregir, mejorar. Y para eso, la escritura, como la lectura, lo veíamos hace un momento, no es un acto solo individual, también se vuelve en un acto colectivo, porque necesitamos a la persona que escribe, pero también necesitamos a la persona que nos lee y necesitamos de esa mirada que nos permitirá mejorar eso que uno escribió. Cuando leemos desde esta perspectiva, cuando leemos y cuando escribimos, entonces sabemos que no estamos solos, porque aprendemos cosas, expresamos, descubrimos distintas maneras de pensar. Leer y escribir finalmente siempre lo creo y lo promovemos así, nos hace más libres, nos hace más audaces. Y bueno, justo sobre esta charla de cuáles son los tipos de lectura para favorecer la comprensión y los tipos de lectura para favorecer la recreación literaria, estoy convencida de que los mejores libros que favorecen la comprensión está muy ligada a aquellos textos que son del interés del lector, que retan su inteligencia, su curiosidad por conocer más, por reconstruir, por recrear. Y aquí el papel del mediador es muy importante, el papel del maestro, el papel del padre, de la madre, de esa persona que acompaña en la construcción de un lector, pues es quien puede acercar esos textos ofreciéndoles variedad y riqueza de contenidos. La lectura individual o colectiva puede hacerse también y puede generar diálogos y conversaciones literarias en donde los mediadores pueden plantear preguntas, escuchar, promover la escucha. Finalmente, creo que tenemos que ir muchísimo más allá. Cuando hablamos de lectura y de escritura, tenemos que encontrar todo ese abanico de posibilidades que se nos abre cuando tenemos esta otra mirada. Y a partir de aquí es que quiero compartirles una buena práctica que hemos impulsado desde la Fundación SM, y se trata de un proyecto al que le tengo un profundo cariño. Es un programa que se llama Escribir como lectores de una obra literaria, el cual surgió en el año 2009 para desarrollar acciones que potencien entre los niños y los jóvenes una relación constante con la literatura. El programa implica a los participantes en distintos procesos de escritura y busca que los niños, las niñas y los jóvenes escriban diversos géneros discursivos guiados por las inquietudes que provoca la lectura de una obra literaria. De esta forma, podemos construir comunidades de lectores y comunidades de escritores, que ellos pueden enriquecer la narrativa de la obra a través de sus propios escritos. Este proyecto
surgió, les decía, en el año 2009 en una alianza de la Fundación SM con la Agencia Española de Lectura y Escritura. Empezó en ese entonces en Perú y en Argentina y actualmente está presente en 7 países. En México lo impulsamos desde el 2017 y lo trabajamos de la mano del Centro Educativo Narciso Bassols. Actualmente estamos en 10 estados y contamos en cada ciclo escolar con la participación de más de 2,000 niñas, niños y jóvenes y con el apoyo de más de 60 mediadores de lectura. Aquí el principio básico de este proyecto es que una obra literaria tiene tantos escritores como lectores, porque cada lector pues recrea el libro. Y tantas reescrituras como el número de veces que cada lector lo hace. Porque cada vez que uno lee un libro, lo lee de manera distinta, porque cada vez que uno lee un libro, somos otras personas. Entonces, bueno, a partir de ahí, es que desde este proyecto buscamos llevar a los estudiantes a un encuentro con la lectura, pero de una forma diferente. Es un encuentro con la lectura de una manera profunda, en donde los libros que fueron previamente seleccionados por su calidad literaria y por la posibilidad de extraer de su contenido distintos ganchos de exploración, les permitan retar la curiosidad y la capacidad creativa y de indagación de los lectores, para a partir de distintos pretextos el libro les pueda ofrecer y llevar por el mundo de la creación. Esta propuesta se asienta en la convicción de que se aprende a escribir escribiendo, y reescribiendo, y reescribiendo, y reescribiendo. Leyendo en colectivo las propias producciones textuales de cada uno de los escritores, aportando conocimientos que faciliten la comunicación de ideas, de sentimientos, de emociones, de propuestas. Y por ello el programa de Escribir como Lectores busca que los estudiantes que trabajan durante 4 o 5 meses en la lectura de un libro y en el desarrollo de muchas textos de distintas tipologías, al final tengan un encuentro con el autor del libro. Esto es una cosa maravillosa porque al final es un encuentro entre autores y así lo llamamos, en donde el autor del libro no es el protagonista. El autor del libro es la persona que va a escuchar lo que los pequeños escritores hicieron con la obra original del propio autor. Y este es el momento con el que culmina el proyecto y realmente es una cosa maravillosa. La aplicación de este proyecto se hace principalmente en espacios escolarizados, pero también lo hemos hecho en espacios no escolarizados, en donde aquí no existan calificaciones, no hay roles de alumno maestro y lo único que los reúne es el gusto por la lectura y por el goce de disfrutar una obra literaria. En ambas versiones, tanto en la escolarizada como en la no escolarizada, se encuentran con el autor, se comparten los autores noveles a partir de la producción de los propios textos. Y aquí, en este proyecto, el desarrollo de la práctica de escritura la hacemos a través de distintas estrategias. Y aquí puse algunas, nada más como para darles alguna idea de por dónde va el proyecto. El análisis de la portada del libro, por ejemplo, y así es como arrancamos. Se les muestra a los estudiantes la portada sin develarles el título. Y desde ahí ya empieza un diálogo y una generación de hipótesis de lo que el libro va a abordar y empieza la discusión y cada grupo se trabaja en equipos y cada equipo hace su propia teoría, ya realizan una exposición y bueno, así empieza. Luego vamos, por ejemplo, otra estrategia es la investigación en torno a la obra literaria, porque introducirnos en la narrativa de una historia literaria nos convierte ya, sin darnos cuenta, en investigadores, decimos en lectores detectives. Y aquí empezamos a indagar sobre lo que la misma trama nos va develando y nos vamos metiendo. A partir de un pretexto vamos a investigar en distintas fuentes, en periódicos, en noticias y a escribir todo lo que podamos explotar de la obra.
Voces y personajes, ay, perdón, me pasé a otra. Voces y personajes es otra estrategia en donde aquí partimos de algunas preguntas, como ¿cómo contaría esta historia a otro personaje que no fuera el protagonista? ¿Qué otros personajes podremos incluir en la obra? ¿Cómo serían? ¿Qué dirían? ¿Qué les sucedería? ¿En qué lugares y en qué tiempo se encontrarían? Y sobre estas preguntas, los niños, los jóvenes, las niñas escriben y escriben y escriben. Enriqueciendo el argumento, por ejemplo. Aquí, ¿cómo podemos enriquecer el argumento de la historia que la autora de la obra nos plantea? Y podemos imaginar, incorporar lugares, incorporar personajes. Entre textos, aquí es una manera estupenda del trabajo intertextual y transtextual. Y bueno, finalmente aquí hay muchísimas estrategias que utilizamos y yo les traje solo algunas de estas y trabajamos con libros, les decía, muy elegidos, muy trabajados, muy seleccionados, en donde involucramos a los autores en el trabajo con los jóvenes. Estos son algunos ejemplos de los libros que tenemos con autoras como Ana Luisa Anza, Erika Cepeda, María Baranda, Edme Pardo, Paulina del Collado, Jaime Alfonso Sandoval, Federico Navarrete y muchas otras que no estoy poniendo acá. Esta es la práctica que yo quería compartirles y ya se me está terminando el tiempo, pero quería nada más decirles, porque me parecía dentro de las cosas que hacemos en SM, porque les hablaba de que promovemos la investigación y también hacemos muchas publicaciones, algunas lecturas que a los profesores les podría interesar de lo que hacemos o que hemos publicado sobre el tema de lectura y escritura. Aquí les traigo esta colección que se llama Somos Maestros, en donde tenemos distintas series y hay una serie específica dedicada a la lectura y la escritura y aquí se ofrecen materiales para los 3 niveles de educación básica que fomentan la práctica de la lectura y la escritura dentro y fuera de la escuela, de planes de lectura escolares. Aquí tenemos autores como Luz María Chapela, Sebastián Gatti, Donna Ogle, Ireri Fregosa y muchos otros escritores. Y si ustedes se acercan a esta colección, que la pueden encontrar en cualquier librería o también lo tenemos en versión digital, pueden encontrarlas. Y también tenemos una colección más y aquí los invito a que consulten esta página porque estos son de descarga gratuita, son libros de acceso abierto. Es esta serie de lenguaje, educación e innovación que hemos impulsado junto con el Consejo Puebla de Lectura ya desde hace varios años y que lo que promueve justo es la investigación educativa que se ha desarrollado en las últimas décadas y que justo pone a disposición de especialistas, docentes y públicos interesados los resultados de estas investigaciones que tienen que ver con el desarrollo de la cultura escrita dentro y fuera de la escuela. Si ustedes consultan la página de la Fundación y ustedes pueden ver estos libros, son de descarga gratuita, pueden descargar los PDFs y pueden consultarlos. Los otros sí están a la venta, pero bueno, ya ahorita platicábamos, Pati y yo, una sorpresita que les vamos a tener al final para que puedan acercarse a los contenidos que estamos publicando. Estos son los proyectos y con esto cerraría. Bueno, nada más empecé con algunos proyectos y cierro con esto. Aquí están mis datos, mi correo, están todas las redes de la página de la Fundación, las páginas de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, para que puedan también tener acceso a todo lo que hacemos y siempre nuestro trabajo y nuestro compromiso con los maestros es enorme y siempre para nosotros es un gusto que puedan ustedes acercarse para conocer más y para sumarse a los proyectos y a los trabajos que desarrollamos e impulsamos desde la Fundación. Muchísimas gracias, Ceci. De veras, me parece que nos has compartido una serie de elementos, de componentes que desde la experiencia
que ustedes han tenido desde la fundación y desde la casa editorial, bueno, pues nos abren a los maestros en el tema de lo que nosotros hacemos al interior de las escuelas, elementos que seguramente vamos a retomar y vamos a implementar. Tan solo una serie de estrategias que tú mencionabas, desde conversar con el autor, investigar su historia, su biografía, saber que a lo mejor es un autor que sigue vivo, que a lo mejor podemos contactarlo, que podemos encontrarlo en la red, a lo mejor ahora con las redes sociales, tuitear con él o mandarle a su Facebook que nos acepte para ir viendo qué producciones tiene. Me parece que son muy buenas ideas como para seguir enriqueciendo este contacto de nuestros alumnos con el texto, con el autor, con el contenido, con ir desarrollando estas importantes habilidades como es la imaginación, la hipotetización, el hecho de contextualizar, cómo el autor habrá pensado una historia, pues son algunas de las estrategias que me parece, maestros y maestras, que tenemos que considerar para que la lectura y la escritura se vuelvan un recurso para toda la vida. Y fíjate, Ceci, que tenemos 3 preguntas, pero antes de hacértelas, déjame decirte que los maestros nos gusta mucho que se identifiquen del estado que nos acompañan. Y hoy se han reconocido 9 entidades. Tenemos participación de Tamaulipas, de Jalisco, del Estado de México, de Yucatán, de Michoacán, de Oaxaca, de Nayarit, Veracruz y Ciudad de México. Seguramente tendremos algunos otros estados que los maestros no pudieron por ahí leer la pregunta, pero de veras a todos ellos les damos la más cordial bienvenida. Siempre he dicho que esta pandemia nos trajo algunas ventajas, entre ellos acortar esas distancias que a veces teníamos que ir de forma presencial y ahora lo podemos hacer a través de estos medios. También felicitaciones y reconocimientos, Ceci, de la labor que haces en la fundación. Y tenemos por ahí algunas preguntas. Fíjate que hay 4 y te quiero planteártelas, son diferentes, pero que tú puedas hacer un marco de respuesta de aquellas inquietudes que se fueron presentando en los maestros. Tenemos al profesor Jorge Tejeda, que nos pide algunas recomendaciones de la literatura que ustedes tienen, o más bien también cómo utilizar el acervo para niños con autismo. Tendrá que depender ahí del contenido, tendrá que depender de la forma de tutorear o preguntar, de las ilustraciones. Ahí, ¿qué nos dices de acuerdo a tu experiencia? Ese es el planteamiento del profesor Jorge Tejeda. Tenemos también de la maestra Esther Ibarra 2 planteamientos, alguna profundización que puedas hacer sobre comunidades lectoras y escritoras que le pareció muy interesante, y de ella misma el tema de en estos tiempos limitados de interacción, el confinamiento nos ha limitado esa posibilidad, y más aún la interacción entre los propios alumnos. ¿Qué papel juega la lectura y la narración? ¿No? Entonces, que tú nos puedas dar ahí algunos otros ideas, algunos otros recomendaciones, sobre todo que muchas escuelas estamos con este modelo híbrido en cuanto a la presencialidad. Unos van un día, otros van otro. ¿Qué podemos hacer ahí? Y luego de la maestra Carolina, hace una reflexión y luego una pregunta sobre la importancia de los ambientes de confianza. ¿En qué sentido lo plantea ella? Dice que la narrativa de los chicos hoy se vuelve interesante y a veces compleja de leer para nosotros los maestros, porque ellos usan un lenguaje especial, usan los emojis, han generado una narrativa propia de estas generaciones,
y que forma parte como de su generación. Nos plantea ahí alguna reflexión tuya sobre los ambientes de confianza, ¿no? Entonces, esos son los tres planteamientos. Ya por aquí nos reaccionó el estado de Tlaxcala, que dice que también está presente. Tenemos al estado de Guerrero también hace presencia el estado de Hidalgo. A las 12 entidades que nos acompañan ahora, nuevamente bienvenidos. Ceci, te dejo por ahí la voz para que puedas responder algunas de las inquietudes de los tres maestros que plantearon una reflexión y una pregunta. Muchas gracias, Patti. Bueno, pues voy a ir respondiendo las preguntas del maestro Jorge Tejeda sobre recomendaciones de literatura. La verdad es que actualmente hay una riqueza enorme de buena literatura, en donde los libros que se hacen para niños y para jóvenes, pues están pensados en conectar con la realidad de los distintos contextos, las distintas miradas, las distintas realidades de los niños. Hablar me parece algo muy subjetivo decir este y este libro. Creo que cada uno podría poner sus libros favoritos de distintos géneros, para distintas edades. Lo que sí creo es que más que dar una recomendación, es fundamental escuchar a los niños y a las niñas, porque lo que realmente les va a gustar tiene que estar, y lo que van a leer tiene que estar vinculado con sus intereses, con lo que a ellos les inquieta. Entonces, cuando tú acercas un acervo rico, y ahí está nuestro papel como maestros, tenemos que acercar una gran variedad de títulos, una gran variedad de temáticas y provocar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, para que se acerquen y escojan todo aquello que les pueda hacer sentido a partir de su propia realidad. Y creo que ahí está el gran reto, y esa sería mi principal recomendación. Más que de recomendar libros concretos, sí decirles que tenemos la obligación de acercar una riqueza y una variedad de títulos para que ellos puedan, a partir de la escucha que nosotros tengamos, decirle, este libro te puede interesar porque estás trabajando este tema, o porque te escuché que te está gustando esta canción, creo que esto te puede gustar. Y es una labor titánica, pero tiene que ver mucho con la escucha de cada uno de nosotros como mediadores, como maestros, y el tener las antenas bien paradas para ir ofreciendo aquello que necesita cada niño y cada niña. Me preguntaban también sobre cuáles son los mejores títulos para... No con niños con autismo, he trabajado con niños con síndrome de Down y con niños con alguna discapacidad intelectual, y me ha funcionado mucho trabajar con los libros álbum. Los libros álbum son una maravilla para trabajar, no solo con niños con necesidades educativas especiales. Los hemos llevado, tenemos un programa súper bonito que se llama Leer para Encontrarnos, y los trabajamos en distintos contextos con personas en situaciones de muy alta vulnerabilidad, personas que han sufrido por el tema de la migración, que han sufrido maltratos, violaciones, o niños abandonados que viven en situación de calle. Los libros álbum han sido el mayor recurso para trabajar con todas estas distintas poblaciones, pero tienen que ser libros muy bien seleccionados, porque a partir de la lectura del libro álbum uno puede hacer una lectura de la imagen, una lectura del libro, y apelar mucho a las emociones. Y esa es la apuesta que hacemos con nuestro proyecto de Leer para Encontrarnos. Apelar a las emociones, y a partir de que el libro sea como un espejo para el lector, en donde la persona pueda encontrar en el libro un pretexto para hablar, un pretexto para expresarse, en donde pueda, si no tengo yo las palabras porque estoy en una situación compleja, porque simplemente no tengo la palabra para expresar lo que siento, el libro me puede dar ese espejo a través del cual yo puedo fluir y puedo empezar a dialogar sobre lo que tengo. Entonces, esa sería mi recomendación. Sobre comunidades de lectores y escritores y qué papel juega la lectura y la narración. Bueno, las comunidades de lectores, creo que tenemos que crear esas comunidades de lectores y escritores, y ahí está el gran reto.
crear estas lecturas colectivas, estos espacios de diálogo, de intercambio a partir de la lectura de una obra, creo que es algo fundamental. Hablaba yo de que la lectura es un acto, puede ser un acto individual, pero también es un acto colectivo. Y la riqueza de crear estas comunidades que aprenden los unos de los otros, o sea, cada libro tiene una interpretación distinta dependiendo del lector. Y cuando generas este diálogo a partir de la lectura de una obra, es una riqueza y es una comunidad de aprendizaje natural. Entonces, es invitarlos a que dentro de sus propios espacios creen ustedes estos colectivos, estas comunidades de niños, de niñas que leen, pero para leer también hay que saber escuchar, porque entonces hay que leer, escuchar, hablar, dialogar, y a partir de ahí, pues podernos expresar a partir de escritos y siempre es tener mucha conexión y mucho reconocimiento de las prácticas de escritura de los niños. No podemos nosotros pelear, o de los jóvenes, estarnos peleando y enfrentando a su realidad. Y esto me vincula con los ámbitos de confianza que preguntaba la maestra Carolina. Aquí creo que tenemos que hacernos aliados de nuestros jóvenes, aliados de nuestros estudiantes, y tenemos que usar sus propios recursos para también poder conectar con ellos y a partir de ahí enriquecer su mundo con la cultura escrita. Entonces, creo que esa es una manera de crear comunidades, de crear vínculos, de crear, creo que todo va teniendo un mismo hilo conductor. Si sabemos escuchar a nuestros niños, a nuestras niñas, si reconocemos sus códigos, si reconocemos sus formas de expresión y a partir de ahí, como mediadores, proponemos lecturas, proponemos escrituras, proponemos estrategias que los hagan con sus mismos recursos expresarse y generar estas comunidades, creo que estamos del lado correcto en cuanto a este impulso de estrategias y de comunidades de lectores y escritores. Creo que traté de conectar todo en mi respuesta, Patti. No sé si queda por ahí algo que me esté saltando. No, muy bien, Ceci. Nada más una pregunta más con la que quisiéramos cerrar del profesor Arturo Rosas, que nos plantea cómo hacerse un buen lector en voz alta, ¿no? Esto lo trataba también IBI México la semana pasada, cuando nosotros leemos y oponemos a un chiquillo a leer y esto no se hace bien, el leer mal también modela leer mal. Entonces, ¿qué opinión, qué comentario tienes al respecto, Ceci? Creo que es muy importante la lectura en voz alta, creo que es muy importante la narración y creo que es muy importante, antes que eso, el que los maestros se conviertan en lectores. Y ahí hay un gran reto también, Patti. Nosotros como maestros y como mediadores tenemos que leer y tenemos que tener nuestras preferencias y tenemos que hacer nuestros propios ejercicios de lectura en voz alta. Cuando tú lees en voz alta, cuando le lees al otro, tienes que tener una intención de comunicar y tienes que conectar con lo que estás leyendo. Si yo empiezo a leer de corridito, jamás voy a provocar el interés de nadie. Pero si yo preparé, primer cosa, tengo que preparar mi lectura. Leí previamente el libro que voy a leer con mis alumnos. Lo leí, lo preparé, entonces me planto ante ellos y leo con intención, con esa emoción que me genera la lectura que estoy provocando. No tengo que ser un gran narrador. Tenemos estos grandes narradores que a mí en lo personal, si te soy sincera, me chocan. Estos que impostan la voz y que hacen la voz de la abuelita y que luego hacen la voz del lobo y que luego, o sea, no tenemos que llegar a ese extremo de leer escenificando las distintas voces de los personajes. No. La entonación adecuada, la intención, la emoción, es lo que uno tiene que proyectar cuando está leyendo. Pero lo más importante es que uno tiene que leer, uno tiene que prepararse para esa lectura y uno tiene que emocionar porque tú estás emocionado. No vas a leer algo que a ti no te emociona porque va a ser muy difícil que contagies esa emoción. Entonces, creo que esas son como las claves básicas, más básicas que yo puedo compartir en este momento, Patti.
Pues muchísimas gracias, Ceci. ¿Por qué no le dices a ver, tengo no dos preguntas, pero sí dos aportaciones de la maestra Leticia Mejía y Guadalupe Meléndez? Siempre el chat es un gran recurso. Nos permite estar conectados en esta comunidad de 86 personas que estamos hoy aquí escuchándote, Ceci. Y ellas hablan un poco sobre lo que han hecho en sus instituciones. Pues para la maestra Leti Mejía, la maestra Guadalupe Meléndez y también para los profesores que preguntaron, el profesor Arturo Rosas, Jorge Tequeda, la maestra Carolina y la maestra Esther Ibarra, que compartimos aquí sus preguntas, pues diles qué es lo que va a pasar con ellos, Ceci. Bueno, yo le proponía a Patti, y creo que ya lo aceptó y ahora se los comparto, que me encantaría regalarles algunos libros de los que al final de mi presentación les estaba yo mostrando, que tienen que ver con los procesos y el desarrollo de competencias lectoras y de escritura. Entonces, le decía a Patti que para aquellos que hicieron preguntas y que compartieron comentarios, encantada de la vida vamos a hacerles llegar algunos de los libros que tenemos y que publicamos en SM para que ustedes los lean y bueno, esperamos también aportar un granito de arena en su maravillosa y admirable labor como maestros. Tú ya dirás la dinámica, Patti. Muchas gracias, Ceci. Fíjate que los maestros que se inscriben a estas charlas, tenemos sus datos, entonces los vamos a contactar y una vez que tengamos los datos de estos profesores, nos pondremos de acuerdo contigo para hacerles llegar este acervo, estos libros que SM les va a obsequiar. Y con esto anunciamos que cada martes vamos a tener sorpresas para que se animen a venir a formarse con esta otra manera de actualización docente. Y cierro con esto, Ceci, fíjate que los maestros me dicen que cómo pueden tener acceso a los programas. Les vamos a mandar, además del video, porque también eso nos preguntan, estas charlas las grabamos y las enviamos a todos aquellos que sí asisten a este diálogo. Entonces, en el transcurso del día del mañana, les haremos llegar la liga para que la tengan ahí. Aprovechenla, pásenla en alguna reunión de consejo técnico, recórtenla, hagan alguna síntesis. Lo importante es que todo esto se vuelva parte de la formación continua que ustedes realizan al interior de sus escuelas. Y les haremos llegar también todos los datos que nos compartiste, maestra Cecilia, para que ellos puedan tener contacto con la página y con los encargados de estos programas. Y quiero finalizar, además de agradecerte, en una pantalla de galería para que tú conozcas a todos los maestros, a las maestras que hoy nos acompañaron en este conversatorio. Además se unió Puebla y Guanajuato. Tenemos maestros de 16 entidades de la República, los que pudieron ubicar. Así es que es una comunidad muy grande. Gracias, maestros. Gracias, maestra Cecilia. Un abrazo muy entrañable a todo el equipo de la Fundación SM que tú diriges. Y bueno, pues nosotros seguimos cada martes teniendo conversaciones. Los esperamos el próximo martes. Nos acompañará la Vaca Independiente haciendo una reflexión sobre el contenido de la lectura y cómo trabajar el contenido y vincularlo a experiencias sociales de los alumnos. Seguimos en el mes de enero con el tema de lectura. Muchas gracias, maestros. Gracias, Cecilia. Un abrazo fuerte. Gracias, Patti. Un abrazo a todas las maestras y a los maestros. Muchas gracias y gracias por sus comentarios. Abrazo grande. Feliz año a todos. Felicidades al grupo. Gracias a ustedes, maestros. Un abrazo. Gracias, Ceci. Saludos desde Oaxaca. Feliz año desde Michoacán a todos y a todos. Gracias. Saludos desde Tamaulipas. Felicidades desde Tlaxcala. Saludos. Gracias, gracias. Un abrazo a todos.
Cuídense Desde Puebla, mucho y saludos. cuiden a los chiquillos. Saludos a todos. Gracias. Gracias.